este programa Retén la Sana Palabra. Estamos en este momento completamente conectados y ligados al precioso Espíritu Santo de Dios, que nos permite vivir hasta este momento, que nos permite poder respirar, que nos permite caminar en su mundo, en el mundo de Dios. Entonces, donde sea que estés, si estás en tu sofá, levántate de tu sofá. Si estás en tu comedor, sal de tu comedor, porque viene la palabra de Dios. Directo a tu casa, directo a ti, directo a tu interior, directo a tu corazón. Y viene como aceite fresco, viene como agua fresca para ti. Entonces, donde sea que estés, dale la bienvenida al Espíritu Santo, porque todos estamos buscando el Espíritu Santo, todos estamos buscando la cercanía con nuestro Dios Todopoderoso. Repite conmigo: yo soy buena tierra, yo soy buen aceite. Entonces, si eres buena tierra y si eres buen aceite, tú vas a dar entonces buena cosecha. Tú vas a hacer que rinda a 10, a 100 y aún a 1000 por uno la semilla que tú sembraste. ¿Por qué? Porque tú eres buena tierra, eres buen aceite. Vamos por una buena cosecha. Vamos a darle la bienvenida a todos los hermanos que estén conectados en este momento, a esta hora. Todos seguramente están con un corazón dispuesto y con unos oídos abiertos para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos, para hablarnos. Dile al Señor: dime lo que tengas que decirme, Señor, porque yo estoy dispuesto. Yo soy una semilla sembrada en buena tierra. Yo soy perseverante, yo soy consistente, yo soy leal, yo soy confiable en tu obra, Señor. Puedes confiar en mí, Señor. Dile: y puedes confiar en mí, Señor. De esta manera, hermanos, tú eres una persona que te has ganado nuestra confianza. Tú te has ganado nuestro respeto. Tú mereces nuestro respeto. Y porque todos estamos en una misma obra, la obra de Dios, la obra de nuestro Dios Todopoderoso, y adoramos a un solo Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Bueno, Jesucristo de Nazaret es nuestro sumo sacerdote. Repito, Jesucristo de Nazaret es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro Salvador, todos ya lo sabemos, y Él va a regresar pronto. Pero ¿cuál va a ser la misión de Jesucristo de Nazaret? Llevarnos a su reino santo, y ahí Él va a ser nuestro sumo sacerdote. Bueno, vamos a nuestro texto de este día, que es Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Pero primero vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Rey de la Gloria. No hay nadie como tú, Señor. Eres único, eres inigualable, eres el Rey de la creación. Gracias, precioso Dios, porque tú eres el que nos has permitido, Señor, vivir hasta este momento, respirar tu oxígeno. Gracias porque tú nos das sanidad, nos das salud y nos das proyección espiritual. En tus manos estamos bendecidos y prosperados. Deja, precioso Dios, que todos los que estén conectados en este momento en esta estación de radio, que estén escuchando o de alguna manera estén teniendo contacto con estas palabras, sean transformados de una manera supernatural, precioso Jesús, solo porque tú lo puedes hacer, solo porque tú lo haces, Señor. Y bienvenido, Espíritu del Dios viviente, a este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, amén y amén. Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Vamos a ver este texto que ya desde hace 3 o 4 programas lo estamos estudiando. Entonces dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, hermanos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. Recordemos que Pedro, el nombre de Pedro significa piedra. Piedra. Pedro es piedra. Entonces, el mismo Pedro les está escribiendo esta carta a todos los que se fueron a el Ponto y a Galacia, a todos los judíos. Entonces les está diciendo: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, como piedras vivas, y vuelve a mencionar piedra, lo mencionó 5 veces. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros, hermanos, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la carta que Pedro le envió a los que se fueron al exilio, a los judíos. Era para los judíos. En primera de Pedro 2, del 1 al 10. Entonces, vemos cómo Pedro, roca, duro, intenso, esforzado, animoso, rudo, fuerte, ya había sido transformado. Esta parece una carta de un poeta o de alguien que estuviera estudiando letras. Entonces, vemos cómo esta ya no es una carta de un pescador. Esta es una carta ya de una persona con un tremendo léxico literario. Hasta parece profesor de preparatoria o de universidad. Pedro ya había experimentado un cambio total en su interior. Cuando tú conoces a nuestro Señor Jesucristo, Él hace que tengas un cambio completamente positivo en tu interior. Esta carta tiene riqueza literaria, tiene formas de expresar lo que quiere expresarnos con riqueza espiritual, ¿ok? Lo sazona con sus palabras. Es una carta que seguramente les llegó a todos los hermanos a todos los judíos que se habían ido al Ponto y a Galacia, ¿ok? Entonces, eso ya lo vimos en las pasadas pláticas. Incluso ya habíamos llegado hasta Melquisedec y estuvimos viendo lo que quería decir presencia y presciencia. Todos sabemos lo que es presencia, pero presciencia, hermanos, es el conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso de los actos en tu libre albedrío. Conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso de los actos libres. Esa es la presciencia de Dios. ¿Y en dónde lo vemos? Bueno, eso está en primera de Pedro 1:2, que dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, conociendo ya lo que quiere decir esa palabra, este párrafo diría así: elegidos según el conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso de los actos libres de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Gracia y paz os sean multiplicadas. Eso lo vimos en 1 de Pedro 1:2. Pero entonces nosotros vamos viajando en el tiempo, nos atrasamos y nos alejamos en el tiempo. Y ahora vamos a acercarnos al tiempo de Abraham y de Melquisedec. ¿Quién fue el sacerdote de Abraham? Bueno, fue Melquisedec. ¿Quién fue el sacerdote de Moisés? Fue Yetro o Reuel. Y después de Yetro fue
su hermano mayor Aarón. Pero, entonces Jesús, ¿qué fue? Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue sumo sacerdote. Mira, lo vemos aquí en Hebreos 5:10. Dice así: Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿Ok? Y a Abraham, entonces está conectado Melquisedec, Abraham, Jesucristo, Moisés. Todos en la obra de nuestro Dios estamos conectados. Abraham, Moisés, Melquisedec, Reuel, Yetro, Aarón, todos estábamos conectados en el presente, en el pasado y en el futuro. Como dice en Génesis 22:17 respecto de Abraham, le dice el Señor, Dios Todopoderoso: de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ok? Tu descendencia, Abraham, poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, Dios nos dice que el sumo sacerdote es Jesucristo de Nazaret y lo va a hacer por los siglos de los siglos. Lo vemos en Hebreos 5, del 1 al 10. Fíjense, nosotros estamos jugando en el tiempo, vamos de atrás para adelante y de adelante para atrás, ¿ok? Entonces, mira, dice así en Hebreos 5, del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también, o sea, el pastor, está rodeado de debilidad, y por causa de ello debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por los pecados del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Digo, así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, del 1 al 10. Y luego en Hebreos 3, del 1 al 6 nos dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha para alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Repito, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3, del 1 al 6. Y ya en tu casa, hermano, en la intimidad de tu cuarto, puedes leer con toda calma estos versos que te estoy dando.
¿Ok? Entonces, vemos que Aarón fue sacerdote de su hermano Moisés. Aarón es de la tribu de Leví. Los dos son de la tribu de Leví. Y los levitas formaban a los sacerdotes. Bueno, vamos un poco más profundo. Cuando Jacob, que era padre de las 12 tribus, estaba muriendo, todos sus hijos estaban a su alrededor de su cama. En Génesis 25:32. Génesis 25:32. Dice así: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y ahora, bien, los hijos de Israel fueron 12. Entonces fueron 12 los hijos de este Jacob, que son las 12 tribus de Israel. El problema fue que la tribu de Rubén y la tribu de Leví cometieron algunos errores. Porque como dice este verso en Génesis 35:22, Rubén fue y durmió con la concubina de su papá. Ese fue el error. O sea, Rubén se acostó con la mujer de su papá. Ese fue el tremendo error de Rubén. Y por eso, obviamente, Leví lo castigó. Ahora, los levitas cometieron también un error. Como los levitas les habían dicho que ellos iban a cuidar el templo, cuando el jefe de ellos, que era Moisés, subió a la cumbre a hablar y a recibir las tablas de Dios, se quedó ahí algunos días. Entonces, los que se habían quedado a cargo eran los levitas. Y lo que pasó fue que todo el pueblo, como siempre medio rebeldón, todo el pueblo empezó a preguntarle a Aarón y a todos los levitas: ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? Y Aarón les decía: pues espérense, porque él fue a hablar con Dios, fue a recibir las tablas. Mira, ya no queremos esperar a Moisés, haznos tú un ídolo. Y el error que cometió este Leví fue que, sí, les hizo un becerro de oro. Imagínense nada más, les hizo un becerro de oro. ¿Y eso qué fue lo que ocasionó? Pues que Dios obviamente se enojara. Porque entonces todo el pueblo se volvió loco alrededor del becerro de oro, porque empezaron a bailar y a danzar y a cantar alrededor del becerro de oro. Estaban completamente fuera de sí, estaban completamente desnudos, estaban haciendo un montón de barrabasadas. Y entonces, cuando bajó Moisés y vio todo eso, le preguntó a Leví: Leví, ¿qué te pasó? ¿Por qué permitiste que todo el pueblo hiciera eso? Y mira nada más lo que contestó Leví. Y lo vemos en Éxodo 32, 24, 25 y 26. Dice así, eso fue la excusa que puso Leví. Éxodo 32, 24, 25 y 26. Y yo les respondí diciendo: ¿quién tiene oro? Apartadlo y dámelo. Apartadlo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón, que debió poner el orden como sacerdote que era, Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está del lado de Jehová? A ver, ¿quién está del lado de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los levitas. Fíjense nada más, hermanos. Todos los levitas, los mismos que habían permitido que se hiciera esa tremenda arrogancia y toda esa tremenda idolatría, ellos mismos dijeron: pues sí, cometimos un error y ni modo, nosotros estamos con Moisés. Aunque Aarón haya permitido que se arme este tremendo problema, nosotros estamos con Moisés. Como quien dice, ellos corrigieron el error. ¿Ok? Entonces vemos cómo Moisés estaba
haciendo lo que él tenía que hacer. Entonces, vemos entonces que los descendientes de Leví, ellos sí dijeron, no, nosotros sí estamos del lado de Dios, estamos del lado de Moisés. Porque entonces ellos siguieron sirviendo en el templo de Dios. Ellos son los descendientes de Leví, porque mientras Moisés estaba en la cima de la montaña, obteniendo las tablas con los 10 mandamientos, Aarón, que era el sacerdote y jefe de los levitas, le mandó al pueblo, permitió que el pueblo hiciera ese tremendo pecado contra Dios. Entonces, entraron a un libertinaje, entraron a una perversión, entraron a una corrupción, entraron a una disolución. Todo el pueblo estaba bailando desnuda por todo el campo. Esto lo tenemos que saber, hermanos, lo tenemos que saber. ¿Por qué? Para que no ocurra otra vez. Tenemos que ver esos ejemplos. La Biblia dice que cuando Dios bajó, los juzgó por esa tremenda idolatría salvaje, desordenada, terrenal y carnal. Dios mató a muchos de ellos. ¿Por qué? Pues porque hicieron una imagen. Esa imagen se veía como la que hacían los egipcios. Ya habían salido de la tierra de Egipto, del país de Egipto. Lo que quiere decir que Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Entonces no era correcto llevarlos a la tierra prometida, porque no habían podido sacar a Egipto de ellos. No habían podido tener esa transformación sublime y positiva que tuvo Pedro y Pablo y Abraham y Moisés. Seguramente tú ya dejaste el mundo, hermano. La pregunta es, ¿el mundo ya te dejó a ti? ¿Y ya lo sacaste de tu corazón? Y todos nosotros podemos responder esa pregunta por la manera en la que nos vestimos, por la manera en la que nos expresamos, por la manera en la que maldecimos en veces. Que algunas batallas que estás perdiendo, hermano, es porque no has sacado a Egipto de tu interior. Sácalo, mejor sácalo, olvídalo ya. Todo lo pasado negativo, olvídalo, sácalo de tu interior. Que no puedes ser un diácono y estar acudiendo todavía a los bares, ¿ok? No podemos estar saludando a nuestros hermanos por un lado y por el otro lado les estamos coqueteando a las hermanas, ¿ok? Recuerden que el enemigo es un mentiroso y tiene formas muy sutiles de acercarse a nosotros. Entonces, analiza en tu interior, en la intimidad de tu cuarto, cerrado en tu cuarto, si ya lograste salir de Egipto. Si no, ruégale más a Dios que te permita mirar la puerta de salida. Entonces vemos cómo Dios hizo todo eso con ellos en el desierto. La Biblia incluso dice que Moisés hizo una pregunta. Moisés, que trajo las respuestas, hizo una pregunta a todo el pueblo de Israel que estaba reunido en ese momento. Moisés, que trajo los 10 mandamientos, ahora está haciendo una pregunta, y la pregunta es, ¿quién está del lado de Dios? ¿Quién está del lado de Dios, el Todopoderoso? Entonces, ¿y quién quiere seguir siendo idólatra? ¿Quién quiere seguir siendo perverso? ¿Quién quiere seguir siendo libertino, corrupto, disoluto, bailando desnudo alrededor de un becerro de oro? Leví estaba en una esquina de pie. Leví sabía que había cometido un error cuando había permitido que todos bailen desnudos. Pero Leví dijo, yo y mi tribu estamos de parte de Dios. Dios lo aceptó, hermanos, porque vio que tenía un arrepentimiento genuino y le dijo, bueno, Leví, entonces voy a darte tu herencia y tu herencia será la casa de Dios. Tú vas a seguir ministrando en la casa de Dios. Cometiste un error, pero vas a seguir trabajando y ministrando en la casa de Dios porque yo te perdoné y voy a seguir ministrándote. Es por eso que el sacerdocio levítico empezó, porque Leví se levantó, hermanos. Cuando todos se fueron por otro lado, Leví dijo, yo estoy del lado de Dios. A todos los que en este momento estén conectados, a todos los que estén escuchando este programa por algún medio, por alguna razón, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién está del lado de Dios? ¿Quién está del lado de Jesucristo de Nazaret?
nuestro sumo sacerdote, y aborrece la idolatría, la iniquidad y la mentira. ¿Quién está del lado del Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, hermanos? Tú estás del lado de Dios. Si estás del lado de Dios, dale la gloria en donde sea que estés, en donde sea que tú estés, dale la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Pues porque el enemigo se pone nervioso cuando tú te levantas y adoras a Dios. La voz de Dios está en medio de esta ciudad, de este país y de este estado. Cuando sales de tu asiento, rompes el descanso del Shabbat. Te levantas y dices, estoy del lado de Dios, estoy del lado de Jesucristo de Nazaret. Cuando te levantas para adorar a Dios, hermano, haces lo que Leví hizo y dices, estoy del lado de Dios, estoy haciendo lo que la sangre de Jesucristo hizo. La sangre de Jesucristo habla desde la tierra. Tú estás cubierto de carne, de huesos y piel, pero la sangre que tienes en tu interior aún habla, hermano. Cada que abres tu boca para adorar a Jesucristo de Nazaret, la sangre habla, tu sangre habla fuera de la tierra, fuera de tu cuerpo. Entonces estamos viendo cómo el sacerdocio de Melquisedec fue un sacerdocio espiritual. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salem fue luego conocida como Jerusalén, cuando David hizo de esta ciudad la capital de Israel. Entonces David estaba reconociendo su antigüedad como ciudad sagrada y estaba apelando a la tradición y reconociendo a Melquisedec. Porque fíjate lo que dice en Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién se lo dijeron? A Jesucristo de Nazaret. Entonces, el encuentro entre Abraham y Melquisedec se produjo en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces, vemos que dice así en Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey, que ahora se le conoce como el valle del Cedrón. Entonces, estamos viendo que hoy la interpretación sería de esta manera. El pastor de Abraham, Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Sacerdote del Dios Altísimo, de Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, venían los hombres de Abraham cansados y necesitaban un refrigerio. Venían de derrotar a Kedorlaomer. Entonces, salió Melquisedec, que era el sacerdote de Abraham, y bendijo a Abraham y a todos los que venían con él. Bendijo al Dios Altísimo. Y Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. O sea, lo repetimos, el sacerdote de Abraham era Melquisedec, porque Abraham reconoció que Melquisedec era sacerdote del mismo Dios al cual él servía. Entonces, interpretando el Salmo 104, el autor de Hechos señala que el Mesías, o sea, Jesucristo de Nazaret, sería sacerdote según el orden de Melquisedec, y que ese sacerdocio tenía precedencia sobre el de los hijos de Leví. Señala también la particularidad de que este sacerdocio que es presentado, fíjense, sin genealogía. O sea, nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá quién era papá, quién era abuelo y quiénes eran los parientes de Melquisedec. Nadie. Era presentado sin genealogía. Y no se dice nada en cuanto a su final, como una indicación del carácter eterno del ministerio del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Además, este sacerdocio es constituido acompañado de un juramento. Fíjense, lo vemos en el Salmo 110:4, que dice así: juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. O sea, ¿quién era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Bueno, Jesucristo de Nazaret, nuestro supremo sacerdote. ¿Ok? Entonces,
Lo vemos en Hebreos también 7 del 5 al 10, que nos dice así claramente: ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, o sea, todos los hijos de Aarón, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contado de entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto está en Hechos 7, del 5 al 10. Entonces, antes de que naciera Leví, Abraham ya pagaba los diezmos a su sacerdote y pastor, que era Melquisedec. Fíjense nada más la grandeza de este siervo de Dios, de Abraham y de Melquisedec. Eran siervos de Dios. Tú también, que me estás escuchando, hermano, eres un siervo de Dios. No permitas que el enemigo te engañe y te esté presentando otras cosas terrenales que se acaban en poco tiempo. Entonces, vemos que la particularidad de este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, es que es presentado sin genealogía y del cual no se dice nada en cuanto a su final. Porque todos tenemos un pastor, todos tenemos un sacerdote. Entonces, Abraham también tenía que tener un sacerdote. ¿Ok? Entonces, no se dice nada en cuanto a su final del sacerdocio de Melquisedec, como una indicación del carácter eterno del ministerio de Jesucristo de Nazaret. Lo vemos en Hebreos 7:3, que dice así: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a encontrarnos con Jesucristo de Nazaret y con Melquisedec también, hermanos. Su sacerdocio permanece para siempre. Este sacerdocio es constituido por un juramento, lo cual no ocurrió con el sacerdocio levítico, porque lo vemos en Hebreos 7, del 21 al 22, que nos dice así: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Melquisedec, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, porque Jesucristo es según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, porque Aarón tenía su sacerdote. Entonces, Moisés también tenía su sacerdote. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que nosotros tenemos un sacerdocio espiritual, santo, sublime y eterno. Aunque tú quieras mostrar un sacerdocio terrenal, un sacerdocio que tiene límite en el tiempo, nosotros no tenemos un sacerdocio limitado por el tiempo. Nosotros tenemos un sacerdocio eterno. No creas que nosotros vamos a estar cambiando de sacerdocios y sacerdotes. No, solo tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo de Nazaret. La sangre de Jesucristo de Nazaret está derramada en la tierra, hermanos, y clama desde la tierra. El que esté del lado de Jesucristo de Nazaret, dele la gloria. Jesucristo nos está diciendo: ¿del lado de quién estás? ¿Me sigues a mí o sigues a alguien más? Seguramente algo está hablando a tu interior en estos momentos, hermano. Algo seguramente se va a liberar en tu interior. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos este tema a profundidad y estamos entrando a lo que es el sacerdocio. Estamos estudiando el sacerdocio. El sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo.
algo seguramente se va a liberar en tu interior. Porque nosotros estamos siendo el pueblo escogido de Dios. Repite conmigo, yo soy el pueblo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios. No vas a adorar bien a Dios hasta que abras tu boca y adores a Dios audiblemente, hermano. Adora a Dios audiblemente, adórale verbalmente. No importa dónde estés, aunque estés en una combi sentado, hermano, si tú alzas tus manos y le dices al Señor, yo te adoro, Jesucristo de Nazaret, bienvenidos. No me importa que me digan loco, no me importa lo que me digan. Eres el rey de la creación, eres mi sumo sacerdote. Súbele al volumen en este momento a tu radio o al artefacto que tengas en tu casa o en la combi o donde estés o en el taxi y escucha esta palabra de Dios. Que lo escuchen los que llevas a tu lado. Que lo escuchen y deja que la semilla dé frutos. Exprésale a Dios. Dile, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por tu presencia. Dale una alabanza, exprésale una alabanza, dile una alabanza, canta. No importa los que estén a tu lado. Suelta una alabanza, una adoración, emite una alabanza, dale una alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Porque te está diciendo el Señor, tú eres sacerdote de Dios. Dile al Señor Jesucristo con una alabanza que aceptas ese sacerdocio. Dile, sí, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dale una alabanza de victoria a nuestro Dios Todopoderoso. Deja que Dios oiga tu voz, hermano. Deja que Dios oiga tu voz, porque el Espíritu Santo está enfrente de ti. Acuérdate que el Espíritu Santo tiene presencia y tiene presciencia. Está contigo el Espíritu del Dios viviente. ¿Quieres ir más profundo? Pues vamos más profundo. Dile a tu vecino, algo milagroso va a pasar aquí. Cadenas se van a romper. Alaba a Dios con verbo santo, hermano. Dios tiene verbo santo. Cada que te metes en problemas, el enemigo trata de callarte. El enemigo trata de callarnos. Pero adora a Dios en todo tiempo, hermano. Adora a Dios en toda situación. Porque mientras permanezcas callado, nunca vas a salir del problema. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, el enemigo quería mantenerlo callado. Porque mientras Jesucristo hablaba, la muerte no podía vencerlo, porque en su boca estaban las palabras de vida eterna. ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Solo Jesucristo de Nazaret, el supremo sacerdote, el que nos va a ministrar por la eternidad. Te reto que abras tu boca en este momento. Te reto, adora a Dios en todo tiempo, en donde sea que estés. El enemigo tiene que soltarte. Todo lo que te ata a algo negativo tiene que soltarte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si alabas a Dios, toda cadena se rompe, todo yugo se rompe. Si alabas a Dios, todo cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret desaparece. Repito, si alabas a Dios, todo cáncer en el nombre de Jesucristo de Nazaret desaparece. No es mi boca la que te liberará, no es mi boca la que te sanará. Es el verbo santo de Dios Todopoderoso. El enemigo te quiere callado, hermano. El enemigo te quiere callado e inmóvil. El enemigo es un mentiroso. Vamos a 2 de Crónicas 35 del 14 al 15. ¿Cómo dice? Bueno, dice así. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes. Porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche. Fíjate, los mismos que habían permitido que el pueblo llegara a una idolatría, ahora estaban ocupados hasta la noche en los holocaustos y en las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para todos ellos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Amam y de Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. 2 de Crónicas 35, del 14 al 15. Dile a tu vecino, ¿cuánto tiempo seguido puedes adorar a Dios? Sé que puedes adorar a Dios 1 o 2 o 3 minutos, hasta 15 minutos, pero ¿cuánto tiempo seguido puedes adorar a Dios? Mantenerte adorando a Dios. La práctica de la adoración, recuerda que tú eres un sacerdote de Dios.
La gloria de Dios está aquí, hermanos. Tenemos que ser reales adoradores y nación santa para Dios. ¿Cuánto tiempo puedes adorar a Dios? Y esto me lleva a recordar lo que están haciendo en Israel en estos momentos, en el muro de los lamentos, hermanos. Hay adoración 24 horas al día en el muro de los lamentos. No sé si tú ya lo sabías. Hay adoración para que Jesucristo venga 24 horas al día en el muro de los lamentos. Si tú vas a Jerusalén y vas a las 5 de la mañana al muro de los lamentos, vas a encontrar a gente adorando a Dios. Ellos están esperando que Jesucristo venga por primera vez. Lo que no saben es que Jesucristo ya vino. Y lo que va a hacer Jesucristo de Nazaret es regresar. Entonces, cuando Jesucristo regrese, les va a abrir los ojos y entonces se van a dar cuenta que la piedra que ellos desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Nos dice el Señor, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Primera de Pedro 2:1. Entonces, nosotros vemos que la Biblia dice que cuando Pedro empezó a hablar, les dijo, ustedes son sacerdocio y han sido escogidos por Dios, han sido apartados por Dios. Por tanto, apartados de toda clase de malicia, de toda clase de pecados. ¿Por qué? Porque si no puedes ver la malicia, tampoco puedes ver el pecado. Apartados de toda clase de malicia, apartados de toda mentira, apartados de todo lo que te ofende. Vamos a ver que tú puedes ver a una chica y tener pensamientos ociosos. Porque piensas que no estás pecando, ¿ok? Porque no estás cayendo en fornicación práctica. Pero mira nada más hasta dónde estamos llegando. Con el solo pensamiento también pecamos, hermanos. Acuérdense de esto, por favor. ¿Ok? Pensamos que todo pecado invisible puede quedarse con nosotros. Pero tenemos que entender que tú ya eres linaje escogido, tú ya eres nación santa. Ya no puedes pecar ni con el pensamiento, para ser más claros. En el lavatorio, Pilato dijo, tráiganme agua para lavarme las manos, porque no quiero que la sangre de este justo Jesús esté en mis manos. Y es lo que Ezequiel quiso decir cuando dijo, no quiero que tu sangre sea reclamada de mis manos. Y ahora, vemos que los sacerdotes, que eran los hombres de Dios en la tierra, tenían que lavarse las manos frecuentemente, porque sus manos aún estaban sucias, porque no hay nadie justo, recto, no hay nadie honrado en este mundo. Pero ahora tú eres real sacerdocio de Dios, hermano. Tú ya subiste de nivel, ya no eres el mismo de antes. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Quién fue el sacerdote de Abraham? Melquisedec. ¿Quién fue el sacerdote de Melquisedec? Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, ¿quién es nuestro rey, nuestro salvador y nuestro sumo sacerdote? Todos digan conmigo, Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret. Vamos a 2 Corintios 4 del 5 al 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, hermanos. No estamos hablando de nosotros mismos. No escuches mi voz como persona. Escucha la palabra de Dios. Porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo de Nazaret como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo de Nazaret. 2 Corintios 4 del 5 al 6. Lo puedes estudiar más tranquilamente en la tranquilidad de tu casa. Ahora, hermano que estás escuchando, tú eres un real sacerdocio para Dios. Pero Dios también ve tu amargura, Dios también ve tu malicia y en veces te dice, no me gusta tu actitud, no me gustan tus acciones. Aún tienes una actitud media oscura, ¿ok? No es que mientas, es solo que no dices toda la verdad. Hablemos claro, hablemos con los pies en la tierra, ¿ok?
En veces hablamos con un doble sentido. No decir la verdad, eso es mentir. Mentir no quiere decir que dijiste una mentira. Quiere decir que no dijiste también toda la verdad. ¿Ok? La hipocresía es hablar de otras personas. Hablas de los hijos de los demás hasta que tus propios hijos crecen y entonces quieres que todos oren por él. Porque es tu hijo. ¿Y qué es la envidia? La envidia es cuando criticas a los demás porque tienen más o porque tienen menos. Parece que tienen más que tú, pero tú ni sabes qué problemas tienen las personas que estás envidiando. Ni siquiera tienes que decirlo, hermano. La envidia puede vivir en tu corazón y nunca expresarlo en tu boca. Repito, ni siquiera tienes que comentarlo. La envidia puede vivir en tu corazón y nunca expresarlo en tu boca. Los pecados pueden vivir en tu corazón y nunca expresarlos. Entonces, ¿a quién se los tenemos que expresar? A Jesús. Llega con él y dile, pues sí, Señor. A nadie más se lo he dicho, pero solo a ti te lo voy a decir, Jesús. Tengo este sentimiento negativo en mi interior y mira, Señor, lo vengo a depositar en tus manos, precioso. Vengo a depositar en el fuego de tu santidad todos estos pecados que están en mi mente, que están en mi corazón, que están en mi interior y que no los voy a expresar con ninguna persona, pero contigo sí, Jesús, porque a ti sí te tengo confianza, bendito. Solo tú eres santo, solo tú eres sublime, solo tú eres el rey de la creación. No solo tengo que lavar mi carne, también tengo que lavar mi mente y mi corazón. La Biblia dice que por lo tanto, teniendo estas preciosas promesas, lavémonos de la suciedad, de la obscenidad, de la carne. Lo que quiere decir es que deja toda la oscuridad, hermano. Deja toda la malicia. Lávate de toda la suciedad de la carne. Y ya nos los dijo Pedro desde hace muchos años. En primera de Pedro 2:1 nos dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro? Bueno, Pedro nos está diciendo, tienes que lavarte, no solo tu exterior, sino también tu interior. ¿Y por qué quiere Pedro que nosotros nos lavemos también en nuestro interior? Pues porque tenemos promesas divinas que atrapar, hermanos. Porque tu historia es de bendición, no es una historia de fracaso. Nosotros los cristianos no tenemos una historia de fracaso, no tenemos una historia de llanto y de dolor. Tenemos una historia de victoria y de nuevas bendiciones cada día. Porque todos nuestros pensamientos para ti son de paz, dice Jesucristo. Todos mis pensamientos para ti son de paz, dice nuestro Señor Jesucristo. Porque tengo un plan perfecto para tu vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Porque estoy listo para mostrarte mis planes. La pregunta es, ¿ya estás listo tú para darte mis planes y para darte mis instrucciones? ¿Ya limpiaste tu corazón para que recibas mis instrucciones y mis planes y mis proyectos? Deja la actitud de obstinación, hermano. Deja la terquedad. Yo estoy humillado ante Dios. Yo estoy completamente humillado ante mi Señor Jesucristo. Deja todo tu enojo. ¿Por qué estás enojado todavía con cosas que te pasaron hace 20 años? Olvida ya todo eso. Deja ese enojo. ¿Por qué estás tan testarudo con tus familiares? ¿Por qué estás enojado con tus hermanos carnales? ¿Por qué estás enojado con tu mamá y con tu papá? Ya perdónalos, ya pídeles perdón. Recuerda que cuando el pueblo de Israel vagaba en el desierto como nómadas, eran errantes. Estaban en soledad hasta que murieron por lo que dijeron, o sea, murmuraron, chismearon, se quejaron. Entonces Dios permitió que ellos murieran en el desierto por esa actitud de murmuración. Olvídate de la murmuración, pero también olvídate de todo el rencor que tengas en tu interior, en tu mente. Limpia tu mente, deja que tu mente esté clara, deja que tu mente esté limpia y deja que haya un espacio para Jesús en tu corazón y en tu mente. Dios permitió que toda aquella generación muriera por su actitud de murmuración.
Dios que les había dado maná del cielo, les retrasó la entrada a la tierra prometida por su actitud. Dios te ve, hermano. Dios ve todos tus actos. Dios te ve y juzga también tu actitud. ¿Ok? Mientras el hombre, mientras todos los que nos rodean ven nuestra apariencia, hermanos, Dios juzga el corazón, para estar más claro. Nosotros vemos las apariencias de todos nuestros hermanos, pero Dios juzga nuestro corazón. No lo vamos a engañar. A alguien le está llegando esta palabra. No vamos a engañar a Dios. A alguien le está llegando esta palabra directo al corazón y a su mente. Tú eres, hermano y hermana, real sacerdocio. Estás viendo este programa. Pedro, estás lavado. Pero no corregiste ciertos detalles, ciertos hábitos en tu interior. Has estado en el altar. Le diste tu vida a Jesucristo de Nazaret. Él perdonó tus pecados. Él perdonó todas tus arrogancias. Todo el que esté viendo este programa está siendo en este momento tocado. Pedro, estás completamente lavado. Tu vida tiene que ser una vida de éxito. Tú tienes promesas de Dios. Las promesas de Dios son de bendición. No es el enemigo el que te detiene, hermano. No es una bruja el que te detiene. Es que nunca trajiste tu corazón al 100% a Dios. Nunca has cruzado, nunca has superado, nunca has recorrido lo que tu hermano ya pasó. Nunca has cruzado, vencido lo que tu ex te hizo. Piensas que al no perdonarlo o al no perdonarla, lo estás castigando o la estás castigando. Pero déjame decirte lo que estás haciendo. Lo que realmente está pasando es que estás deteniendo tu éxito. Tú eres mi pueblo, dice el Señor. Yo tengo promesas para ti. Entonces, trae todos tus pecados escondidos. Trae tus vicios escondidos, hermano. Llévalos al altar. Deja en el altar de una vez por todas todos esos pecados ocultos. ¿Por qué? Porque tú eres real sacerdocio. Me rompe el corazón ver tu actitud arrogante. Me rompe el corazón ver tu enojo. Me rompe el corazón cuando engañas y eres engañado. Me rompe el corazón cuando eres manipulador o manipuladora. Porque tú eres, hermano o hermana, real sacerdocio de Dios. Hay bendiciones para ti que aún no has tenido, pero que están a tus puertas. Esas puertas se van a abrir para ti en el momento que le abras tu corazón a Dios. Muchas veces te preguntas, ¿por qué estoy atascado? ¿Por qué estoy detenido? ¿Por qué estoy en este embotellamiento? La respuesta, hermano, es por tu actitud. Es tu malicia, es la envidia que tienes, es la lucha, es la contienda, es el conflicto, es la discordia que tienes en tu mente, que tienes en tu corazón. Es el engaño, es la mentira del cual todavía no puedes alejarte. Cada sacerdote, antes que coma de la mesa, se lavaba las manos. Antes que tome de la copa, tenía que lavarse las manos. No permitas que un pequeño detalle que ocurrió hace 10 o 15 años te esté deteniendo, hermano. Eso ya pasó. Ya olvídalo. Ya entra a una nueva evolución espiritual. Sube de nivel. Sube de nivel. Si tú dices, pues es que yo hablo mucho. Bueno, si tú hablas mucho, dile a Dios que te dé discernimiento para que no hables tanto. Porque, y será, como dice el Señor, y será derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil será estimado por bosque, hermanos. Y habitará el juicio en el desierto. Mira todo lo que nos estamos perdiendo. Mira todo lo que nos perdemos por solamente tener dolor y malicia en nuestro interior. Y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo de Nazaret. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz y en habitación segura y en recreos de reposo. Fíjate todas las promesas que nos estamos perdiendo. Gracias, precioso Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque solamente en ti confiamos, bendito. En el tiempo de la aflicción, Jesús, yo me acerco a ti, bendito. En el tiempo de la angustia, nosotros nos acercamos a ti. ¿Por qué? Porque tú eres nuestro refugio precioso.
y tú nos darás paz en la tierra, Señor. Y dormiremos y no habrá quien nos espante. Y harás quitar de la tierra las malas bestias y la espada no pasará por nuestro país, bendito Jesús. Porque tú dices que tú nos bendecirás, Jesucristo. Tú nos guardarás y nos darás paz y descanso, bendito. Tú eres nuestro refugio, Jesús. Tú eres nuestro refugio, Jesucristo de Nazaret. Tú eres nuestro refugio, bendito. Tú eres nuestra fortaleza, Jehová Dios de los ejércitos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga y será prosperada para aquello que la envié, nos dice el Señor Jesucristo. Gracias, precioso Jesús. Gracias, bendito. Gracias, precioso Rey de la Gloria. Gracias por tu próximo regreso, Jesús. Tú estás preparando todo, Señor. Ya está todo preparado, precioso. Nuestros corazones están preparados. Y el Espíritu te dice, ven, precioso Jesús, regresa. Regresa, precioso Jesús. Regresa, te esperamos, bendito. Te esperamos, te anhelamos, Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Y a todo el que esté conectado también, Dios les sigue bendiciendo, hermanos. Sigan conectados porque este programa va a seguir. La próxima semana vamos a entrar a otro tema. A algún hermano que esté conectado, Dios le va a seguir bendiciendo de una manera supernatural. Sigue, hermano, perseverando en la palabra de Dios y Dios va a darte de su apoyo completo y total.